verdad que es pura gracia poder compartir con los vecinos este momento, porque bien sabe el Señor que ninguno de nosotros es digno siquiera de atarle el cordón de las sandalias. Ninguno de nosotros. Sin embargo, Dios nos hizo dignos. Él nos hizo dignos. Con su muerte nos hizo dignos. Ahora, qué misterio tan grande, ¿no? Que nos dignifique nuestro Dios. Que podamos ser como hijos para Dios. Vimos un poco las catequesis pasadas, esta que pasó del domingo, muy brevemente, que veíamos que la fe es un encuentro personal con Jesucristo resucitado. Habíamos dicho eso, la fe es un encuentro personal con Jesucristo resucitado. Y habíamos hablado de las dos parábolas de los dos ciegos, el ciego de Jericó y el ciego de Siloé, en donde el ciego de Jericó era aquel, no sé si ustedes recuerdan, que estaba ciego, pasa Jesús y siente que es el Señor, siente que es el Maestro, lo siente, entonces le grita y le dice: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Él se siente necesitado profundamente, sabe que el Señor lo va a salvar. Ese es un ciego, que es imagen también muchas veces de nosotros, de lo que nos pasa a nosotros en la vida, que gritamos, porque estamos ciegos de vaya a saber cuántas cosas, y le gritamos. ¿A quién le gritamos, hermanos? Al Señor. Y el otro ciego es el ciego de Siloé, el ciego de Siloé que estaba cómodo en su ceguera, que realmente estaba cómodo, el tipo se sabía ciego, listo. Sin embargo, el Señor también hizo un milagro con él. Y sus discípulos le preguntaban: ¿por qué, Señor, haces un milagro con este hombre si no te pidió? Para gloria de él, para salvación de él. Y el Señor dijo: para gloria de Dios, para gloria de Dios. Un poco es esto el resumen de las catequesis del domingo pasado. Y en este domingo, lo que la Iglesia Católica nos pone a cada uno de nosotros es un pequeño diálogo, unas pequeñas preguntas que básicamente son para que descubramos en qué momento de nuestra vida estamos, en qué situación estamos, cómo estamos, qué hay en nuestro interior. Porque puede pasar que quizás andemos por la vida sin más ni más con rutina, y en un momento dado hay una pregunta existencial en la vida de nosotros: ¿quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué es lo que hago? ¿En qué ocupo mi tiempo? Bueno, quizás nunca se lo preguntaron, pero en el fondo del ser humano hay esa semilla, ¿no?, que está dando vueltas y vueltas. Y vamos a ver qué palabra tiene Jesús para nosotros, porque en realidad es muy difícil, es casi imposible desde un punto de vista humano poder contestarse eso, porque somos limitados, hermanos, somos muy limitados. Mírenme a mí, estoy temblando. Somos muy limitados. El único que nos da fuerza es Dios. La única gracia es Dios. Nosotros somos limitados y apenas podemos hablar. Nos desmayamos del miedo ante la pequeña situación que nos es adversa. Así que le voy a pedir a algún hermano, a cualquiera, que si quiere contestar estas preguntas libremente, tranquilamente, porque en realidad no es que estamos haciendo una encuesta para ver si saben mucho o poco, si tienen fe o no tienen fe. Eso está en el Señor, eso lo sabe el Señor. Con Él nos basta. Así que si alguno desea contestar estas preguntas, por favor que se acerque. Buenas tardes, hermanos. Primero, ¿cómo se llama usted? Me llamo Teresa y mi vida está dedicada a luchar por la justicia de los humanos. Teresa, perdóname, una pregunta. Sí. ¿Qué experiencia de Dios concreta tenés en tu vida? Yo tengo la experiencia. Mi experiencia de Dios es que Dios me da fuerza. Yo todas las mañanas
Cuando me levanto tengo mi Biblia y leo lo del día y hago la oración pidiendo que el Señor me muestre el camino, me allane el camino en mis luchas y me defienda de todos los enemigos, me defiendan de las lenguas dulces y de las gargantas grandes que están para tragarnos. Eso le pido al Señor. Teresa, una pregunta. ¿Sos feliz? Inmensamente feliz. Yo tengo una larga historia, soy salteña y docente en la montaña, en Salta. ¿Ustedes han sentido nombrar el tren de las nubes? Bueno, yo estuve en una escuela chiquita con 22 alumnos de directora. ¿Sabe cuántos años tenía yo? 18 años. Me fui de mi casa a enseñar a leer y a escribir a los hijos de los hombres que mantenían el ferrocarril, que era la cuadrilla que cuidaba las vías. Yo después de ahí me vine, conocí mi novio, que es mi esposo, hace 54 años, me casé y me vine a Buenos Aires, pero la lucha continúa. Yo desde que vine empecé a trabajar, seguí, hice un curso de química industrial y me empleó en un laboratorio. Trabajé 35 años, mi marido 40 años, Banco Nación. Somos una pareja felices y gracias a Dios me he trazado siempre un camino y ese camino se ha cumplido al pie de la letra. Bueno, y estoy muy agradecida. Muchas gracias, Teresa, muy amable. Llegaron a Antioquía, comenzaron a contar a la iglesia que el Señor había abierto la puerta de la fe a los paganos. Gracias, Señor, porque tú abriste la puerta a esos paganos para que nosotros, hoy, que venimos de esos paganos ya cristianizados, podamos estar aquí en esta plaza hablando de ti y de las maravillas que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor. Hablando de mí, quiero comentarles que por pura gracia de Dios nací en el seno de una familia cristiana. Lo alabo y le bendigo. Pero llegó un momento en mi vida, en que, viviendo siempre dentro de la iglesia, asistiendo a misa, comulgando, confesando, viviendo dentro de la iglesia, me di cuenta que estaba bloqueada. Comencé a buscar caminos de felicidad y no los encontraba. Pero sí sucedió algo muy importante en mi vida, en medio de mi malestar interior. Un día fui a charlar con un sacerdote, quien me dijo: mira, Hilda, yo veo que vos no tenés muchos problemas, tenés un único problema. Me quedé porque no esperaba esa respuesta tal vez, y él también se quedó. A esto me surgió en mi interior de preguntar cuál era mi problema. A lo cual el sacerdote, antes de darme la respuesta, me dijo: me alegro que me hayas hecho esa pregunta, porque está saliendo de vos, porque Dios ya está obrando en vos. Y me dijo cuál era mi problema. Mi problema era que yo no me dejaba amar por Dios. Tu problema es ese, no te dejas amar por Dios, no tenés ningún otro problema. Bendita respuesta que me dejó con hambre de Dios y me llevó a buscarle más y más, hasta que me encontré con los grupos de oración de la Renovación Carismática. En uno de esos encuentros, cuando los hermanos orábamos unos por otros, cuando ellos oraron por mí para que yo pudiera recibir la efusión del Espíritu, entre lágrimas y muchas lágrimas, que no cesaron por muchos meses, Jesús me hizo experimentar que Él es la resurrección y la vida.